Todos los expertos se rindieron con el Lamborghini, hasta que un humilde mecánico apareció. El sol de agosto caía implacable sobre la Ciudad de México cuando Roberto Castillo observaba por enésima vez el motor del Lamborghini Huracán color verde oliva que llevaba 3 semanas estacionado en la esquina de su pequeño taller mecánico en la colonia Narvarte. A sus 38 años, Roberto había visto de todo en sus 20 años como mecánico, pero aquel automóvil italiano de 3 millones de pesos le recordaba constantemente sus limitaciones y también sus aspiraciones. No era suyo, claro. Pertenecía a un cliente que lo había dejado ahí después de que 5 talleres especializados en autos de lujo, incluida la agencia oficial de Lamborghini en Interlomas, se declararan incapaces de solucionar un problema eléctrico intermitente que volvía loco al sofisticado sistema de gestión del motor. 206. Roberto caminó lentamente alrededor del vehículo, admirando sus líneas agresivas y aerodinámicas, la pintura verde oliva metalizada que brillaba incluso bajo la fina capa de polvo acumulado durante esas semanas de inactividad. El Huracán era una obra maestra de ingeniería italiana, con su motor V10 de 5.2 litros capaz de generar más de 600 caballos de fuerza. Era el tipo de auto que Roberto solo había visto en revistas especializadas o en las calles exclusivas de Polanco y Las Lomas. Tenerlo ahí, en su modesto taller de la Narvarte, era casi surrealista. Su taller era modesto, pero impecablemente organizado. Apenas 4 espacios de trabajo con herramientas que había ido comprando a lo largo de los años con mucho esfuerzo y sacrificio. Las paredes estaban decoradas con calendarios viejos de empresas de refacciones, algunos ya con varios años de antigüedad, pero que Roberto conservaba por nostalgia. Los estantes estaban llenos de manuales técnicos desgastados por el uso constante, algunos en español, otros en inglés, que había aprendido a leer específicamente para poder consultar documentación técnica más especializada. A diferencia de los talleres modernos equipados con computadoras de diagnóstico computarizadas de última generación que costaban cientos de miles de pesos, Roberto confiaba principalmente en su experiencia acumulada durante 2 décadas, en sus oídos entrenados para detectar hasta el más mínimo sonido irregular en un motor y en un escáner de diagnóstico básico marca Launch que había comprado usado 3 años atrás por 15,000 pesos, una inversión significativa en ese momento que había pagado en mensualidades. El piso del taller estaba manchado permanentemente de aceite a pesar de sus constantes esfuerzos por mantenerlo limpio. Las herramientas colgaban ordenadas en un panel perforado en la pared, cada una en su lugar específico. Roberto era meticuloso con el orden. Había aprendido desde joven que un mecánico desorganizado pierde tiempo valioso buscando herramientas. Y el tiempo era dinero, especialmente cuando trabajabas por tu cuenta, sin el respaldo de una empresa grande. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. La historia del Lamborghini había comenzado 3 semanas atrás, un martes caluroso de julio, cuando Roberto estaba terminando de cambiar el aceite y filtro a un Nissan Tsuru del 98, el verdadero pan de cada día en su taller. Eran este tipo de trabajos rutinarios, pero constantes, los que le permitían pagar la renta del local, mantener a su familia y, con mucho esfuerzo, ahorrar algo de dinero cada mes. Roberto estaba debajo del Tsuru, aflojando el tapón de drenaje de aceite, cuando escuchó el rugido inconfundible y característico de un motor V10 italiano acercándose por la calle Municipio Libre. Era un sonido que cualquier mecánico con experiencia podía identificar inmediatamente, pero este sonido no era el ronroneo perfecto y uniforme que debería tener un motor de esas características. Estaba irregular, con explosiones intermitentes y fallos de encendido que delataban una falla seria en algún componente crítico del sistema de alimentación o ignición. Roberto rodó hacia afuera de debajo del Tsuru, se limpió las manos llenas de aceite negro en un trapo que siempre llevaba en el bolsillo de su overol manchado y salió a la banqueta justo a tiempo para ver cómo el Lamborghini Huracán verde oliva se detenía frente a su modesto local con un último suspiro irregular del motor, tosiendo y expulsando humo gris azulado
impulsado por los escapes traseros, algo completamente anormal en un motor que debería quemar combustible de manera limpia y eficiente. Del auto descendió un hombre de aproximadamente 45 años, complexión media tirando a robusta, vestido con jeans Levi's desgastados y una camisa de vestir Ralph Lauren azul claro que estaba arrugada y con manchas de sudor bajo los brazos, evidencia de horas de frustración lidiando con el auto problemático. Su rostro estaba enrojecido no solo por el calor sofocante de la tarde capitalina, sino claramente también por el estrés acumulado. Llevaba lentes oscuros marca Ray-Ban que se quitó al salir del auto, revelando ojos cafés inyectados de sangre por la falta de sueño. Su cabello castaño oscuro estaba despeinado y tenía esa expresión de absoluta desesperación que Roberto había visto en muchos clientes a lo largo de los años cuando un problema mecánico los había derrotado completamente. «Disculpe», dijo el hombre, mirando alrededor con cierto escepticismo el modesto taller. «Sé que esto no parece el lugar adecuado para un auto así, pero ya no sé a dónde más llevarlo». Roberto se limpió las manos en su overol manchado de grasa y se acercó. «Cuénteme qué pasa, señor». El hombre suspiró profundamente. «Me llamo Eduardo Sánchez. Este maldito auto ha estado en la agencia Lamborghini durante 2 semanas. Gastaron más de 150,000 pesos en diagnósticos y cambio de piezas y sigue fallando igual. Después lo llevé a 3 talleres especializados en autos europeos. Todos me cobraron por revisar y ninguno pudo resolverlo. El problema es intermitente», explicó Eduardo, con evidente frustración en cada palabra. «A veces arranca perfectamente y funciona bien durante kilómetros. Otras veces, como ahora, apenas puede mantener el motor encendido. La computadora marca códigos de error que cambian cada vez. Los técnicos de la agencia me dijeron que podría ser el módulo de control del motor. Lo cambiaron por uno nuevo de 600,000 pesos y el problema persiste». Roberto escuchó atentamente mientras examinaba el auto. «¿Puede dejarlo encendido un momento, don Eduardo?» Eduardo giró la llave y el motor encendió con dificultad, sacudiéndose violentamente. Roberto se agachó y escuchó. Había algo en el patrón de las fallas que le resultaba familiar, pero no lograba identificarlo completamente. Después de unos minutos, le pidió a Eduardo que lo apagara. «Mire, señor Sánchez, voy a ser honesto con usted», dijo Roberto. «Este tipo de autos están fuera de mi liga habitual. Yo trabajo principalmente con autos nacionales y americanos. No tengo el equipo especializado que requiere un Lamborghini. Si la agencia oficial no pudo resolverlo, no creo que yo...». Eduardo lo interrumpió. «Ya sé que es un caso difícil, pero fíjese, he gastado más de 200,000 pesos entre la agencia y los otros talleres y sigo igual. Si usted acepta revisarlo, no le pido que lo arregle de inmediato. Solo quiero una opinión diferente. Alguien que realmente escuche el motor, no que solo conecte una computadora y lea códigos. Vi cómo lo escuchaba hace un momento. Ningún mecánico de los caros hizo eso». Roberto reflexionó unos segundos. La prudencia le decía que rechazara el trabajo. Un error con un auto de esas características podría arruinar su reputación, pero había algo en la desesperación genuina de Eduardo que lo conmovió. Además, el desafío técnico despertaba su curiosidad profesional. «Está bien», aceptó Roberto. «Puedo revisarlo, pero sin promesas. Y no le voy a cobrar nada por el diagnóstico. Si logro identificar el problema, ya veremos». Eduardo pareció aliviado. «Tiene un trato». Durante los siguientes 3 días completos, Roberto estudió el Lamborghini con una dedicación casi obsesiva, convirtiéndose el auto en lo único en lo que podía pensar. Llegaba al taller a las 5:30 de la mañana, casi 2 horas antes de su horario normal de apertura, para poder trabajar en el vehículo italiano sin interrupciones, antes de que llegaran sus clientes regulares con sus trabajos cotidianos que necesitaba atender para mantener el flujo de efectivo del negocio. Se quedaba hasta las 9 o 10 de la noche, mucho después de cerrar oficialmente, examinando cada componente del complejo sistema de gestión del motor con una linterna de mano y una lupa que había comprado especialmente para inspeccionar detalles diminutos. Consultó docenas de foros especializados en Internet dedicados a supercars italianos, donde mecánicos de todo el mundo compartían experiencias y soluciones a problemas raros. Descargó el manual de servicio técnico original
original del Lamborghini Huracán directamente del servidor de un foro alemán, un documento PDF de 1200 páginas completamente en inglés técnico que imprimió en una papelería cercana pagando casi 500 pesos por la impresión, una inversión que consideró necesaria para poder estudiar el sistema a fondo. Pasó horas viendo videos en YouTube de técnicos especializados explicando el funcionamiento del sistema electrónico de inyección directa Bosch MED 17 que equipaba el B10, tratando de entender cada sensor, cada actuador, cada subsistema y cómo interactuaban entre sí. Su esposa Carmen, una mujer paciente y comprensiva que trabajaba como gerente administrativa en un hospital privado del sur de la ciudad, comenzó a quejarse gentilmente de que Roberto llegaba a casa cada vez más tarde, completamente absorto en el enigma del Lamborghini, hablando durante la cena solo de mapas de inyección, sensores de oxígeno de banda ancha y estrategias de control de mezcla en bucle cerrado. Sus dos hijos, Daniela de 11 años y Roberto Jr. de 8, ya estaban acostados cuando él llegaba la mayoría de las noches. Carmen le preparaba un plato de comida recalentada mientras Roberto continuaba estudiando diagramas eléctricos en su laptop vieja, una Dell que tenía desde hacía 6 años. El problema era absolutamente desconcertante, un verdadero rompecabezas técnico que desafiaba toda lógica aparente. Roberto conectó su escáner básico Launch al puerto OBD2 del Lamborghini, ubicado debajo del volante del lado del conductor, y confirmó exactamente lo que Eduardo le había advertido. Los códigos de error registrados en la computadora cambiaban constantemente de un día para otro, como si el auto tuviera personalidad múltiple electrónica. Un día el sistema marcaba P0335, falla en el sensor de posición del cigüeñal, indicando que la computadora no podía determinar la posición exacta del cigüeñal para sincronizar la inyección de combustible y el encendido de las bujías. Al día siguiente, cuando Roberto volvía a conectar el escáner, esperando ver el mismo código, aparecía PC71, sistema demasiado pobre en el banco 1, sugiriendo que había demasiado aire o muy poco combustible en la mezcla. Después de eso venía P0300, fallas de encendido aleatorias en múltiples cilindros, seguido por P0420, eficiencia del catalizador por debajo del umbral, y así sucesivamente en un carrusel interminable de diagnósticos contradictorios. Era como si el auto inventara problemas diferentes cada vez que Roberto lo revisaba, burlándose de sus intentos de encontrar un patrón lógico. Lo que más intrigaba y frustraba a Roberto era el comportamiento errático del motor. Cuando finalmente lograba estabilizarse después de varios intentos de encendido, todos los parámetros operativos que mostraba el escáner se veían absolutamente perfectos. La presión de combustible estaba en el rango correcto de 4 bares. La temperatura del refrigerante subía normalmente hasta 90 grados Celsius. El sensor de flujo de aire de masa reportaba lecturas coherentes con las revoluciones por minuto del motor. El avance de encendido se ajustaba apropiadamente según la carga del motor. Todo parecía funcionar exactamente como debería en un motor saludable. Pero entonces, sin razón aparente, el motor comenzaba a fallar nuevamente, perdiendo potencia súbitamente, sacudiéndose violentamente como si estuviera a punto de apagarse, y luego, milagrosamente, se recuperaba solo para volver a fallar minutos después. Durante sus 20 años como mecánico, Roberto había desarrollado una filosofía de trabajo personal que lo distinguía de muchos colegas y que le había permitido resolver casos que otros habían declarado imposibles. Cuando todos los caminos obvios no llevan a ninguna parte, cuando has descartado todas las causas comunes sin encontrar la solución, hay que buscar en lugares donde nadie más está mirando. Hay que pensar diferente, cuestionar las suposiciones básicas, buscar lo que todos los demás pasan por alto porque parece demasiado simple o poco probable. Los técnicos de la agencia y de los talleres especializados habían asumido que se trataba de un problema electrónico complejo, porque así son generalmente las fallas en autos modernos de alta gama. Habían cambiado sensores, módulos, actualizado software, habían seguido el protocolo establecido, pero Roberto sospechaba que el problema era más sutil. El cuarto día, mientras observaba el motor en ralentí inestable, Roberto notó algo.
algo, un pequeño temblor que no correspondía con el patrón de vibración normal del V10. No era constante, aparecía y desaparecía. Se puso de rodillas en el piso del taller y observó desde abajo, usando una lámpara de mano para iluminar cada rincón del compartimiento del motor. Fue entonces cuando lo vio, una manguera de vacío de apenas 8 milímetros de diámetro que conectaba el múltiple de admisión con el sensor de presión absoluta, tenía una fisura microscópica en un punto donde rozaba con el borde del soporte del alternador. La fisura era tan pequeña que era invisible a simple vista. Solo cuando el motor vibraba de cierta manera, la fisura se abría ligeramente, permitiendo que entrara aire no medido al sistema. Esto causaba que el sensor MAP enviara lecturas erróneas a la computadora, que a su vez alteraba la mezcla de combustible. Como la falla era intermitente, dependiendo de cómo vibrara el motor en cada momento, la computadora interpretaba el problema de manera diferente, generando códigos de error que cambiaban constantemente. Roberto sintió una mezcla de emoción y alivio. Era un problema mecánico simple disfrazado de falla electrónica compleja. Ningún escáner, por sofisticado que fuera, podría detectar una fisura de medio milímetro en una manguera. Solo la observación directa y la experiencia podían revelar algo así. Llamó a Eduardo de inmediato. Don Eduardo, creo que encontré el problema. Eduardo llegó al taller en menos de media hora, acompañado esta vez por otra persona, un hombre mayor de unos 65 años, bien vestido con pantalón de vestir y camisa guayabera impecablemente planchada. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado hacia atrás y sus ojos grises observaban todo con inteligencia aguda. Permítame presentarle a mi padre, Alejandro Sánchez, dijo Eduardo. Él quería conocer al mecánico que aceptó revisar el auto cuando nadie más quiso seguir intentando. Roberto estrechó la mano del señor Alejandro, notando el apretón firme y la mirada evaluadora del hombre mayor. Mucho gusto, don Alejandro. Su hijo me habló del problema y acepté echarle un vistazo. Dígame, joven Roberto, intervino don Alejandro con voz profunda y pausada. ¿Encontró algo que los técnicos certificados de Lamborghini no pudieron ver? No es cuestión de capacidad, don Alejandro, respondió Roberto con respeto. A veces, cuando uno se concentra en buscar problemas complejos, se pasan por alto las causas simples. Roberto les mostró la manguera dañada, explicando cómo la fisura microscópica creaba una fuga de vacío intermitente que confundía al sistema de gestión del motor. Don Alejandro se agachó para ver de cerca, usando unas gafas para leer que sacó del bolsillo de su camisa. Una manguera de 50 pesos, murmuró, casi para sí mismo, causando 200,000 pesos en diagnósticos equivocados. La expresión en su rostro era inescrutable, pero Roberto detectó un brillo de algo en sus ojos, quizás admiración, quizás incredulidad. Puedo conseguir la refacción correcta y hacer el cambio, ofreció Roberto. Debería costar unos 500 pesos con mano de obra. Es una reparación sencilla una vez que sabes qué buscar. Eduardo y su padre intercambiaron una mirada significativa que Roberto no pudo interpretar. Hágalo, por favor, dijo Eduardo, y si funciona, le pagaré lo que hubiera costado en la agencia. No, señor, respondió Roberto firmemente. Le voy a cobrar lo justo por el trabajo realizado, 500 pesos. A la mañana siguiente, Roberto instaló la manguera nueva. Le tomó apenas 20 minutos. Cuando encendió el motor, el Lamborghini rugió con la perfección mecánica para la que fue diseñado. El ralentí era suave como seda, sin el más mínimo temblor. Aceleró varias veces y el motor respondió instantáneamente, sin dudar ni titubear. Conectó el escáner y todos los códigos de error habían desaparecido. Eduardo llegó al mediodía para recoger el auto, nuevamente acompañado por su padre. Cuando escucharon el motor funcionando perfectamente, la satisfacción fue evidente en sus rostros. Eduardo sacó su cartera, pero Roberto levantó la mano. Son 500 pesos, como le dije. Don Eduardo insistió. Este auto ha estado paralizado por casi un mes. Los gastos que me ahorró en tiempo y dinero valen mucho más que 500 pesos. Permítame al menos darle 5,000. Roberto negó con la cabeza. Yo cobro por el trabajo que hago, no por el valor del auto que reparo. 500 pesos es lo justo. Don Alejandro, que había permanecido en silencio observando el intercambio, se acercó a Roberto. Joven, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Claro, don Alejandro.
Alejandro. ¿Cuánto tiempo lleva usted en este oficio? 20 años, señor. Empecé como ayudante a los 18. ¿Y qué lo motiva a seguir trabajando en un taller pequeño como este, con su evidente capacidad? Roberto reflexionó antes de responder. Me gusta lo que hago, don Alejandro. Me gusta el desafío de entender cómo funcionan las cosas, de resolver problemas que otros no pueden. No necesito un taller grande ni autos lujosos para sentirme realizado. Cada motor que reparo bien es una satisfacción. Don Alejandro asintió lentamente, como si la respuesta confirmara algo que ya sospechaba. Eduardo, paga al joven Roberto lo que él pide. Roberto aceptó los 500 pesos y entregó las llaves del Lamborghini. Eduardo arrancó el motor una vez más, sonriendo al escuchar el sonido perfecto, y se despidió con un apretón de manos. Sin embargo, don Alejandro se quedó un momento más. Joven Roberto, ¿me permite hacerle otra pregunta? Por supuesto, si le ofrecieran una oportunidad de trabajar con mejores equipos, mejores instalaciones y casos más desafiantes como este, ¿le interesaría? Roberto lo miró con curiosidad. Depende de qué tipo de oportunidad, señor. Pero sí, siempre me ha interesado crecer profesionalmente. Don Alejandro sacó una tarjeta de presentación de su cartera y se la entregó a Roberto. La tarjeta era elegante, impresa en relieve: Alejandro Sánchez Villarreal, presidente, Grupo Automotriz Sánchez. Roberto conocía el nombre. Grupo Automotriz Sánchez era uno de los consorcios más importantes de México, con concesionarias de marcas de lujo en todo el país y una red de talleres especializados. Piénselo, dijo don Alejandro. Llámeme si le interesa conversar sobre su futuro. Roberto se quedó con la tarjeta en la mano, viendo alejarse el Lamborghini. Era surreal pensar que el dueño de uno de los grupos automotrices más grandes del país acababa de ofrecerle una oportunidad. Pero Roberto era cauteloso por naturaleza y experiencia. Había aprendido a no construir castillos en el aire. Guardó la tarjeta en el bolsillo de su overol y volvió al trabajo. Tenía un Jetta 2010 esperando cambio de frenos. Durante los siguientes días, Roberto no pudo dejar de pensar en el encuentro con don Alejandro. Por las noches, después de cerrar el taller, comentaba con Carmen sobre la posibilidad. Su esposa, una mujer práctica y sensata que trabajaba como enfermera en el Hospital General, lo animaba a al menos investigar de qué se trataba la oferta. No pierdes nada con escuchar, Roberto, le decía. Tal vez sea una oportunidad real de mejorar nuestra situación. Una semana después del incidente del Lamborghini, Roberto tomó la decisión de llamar. Don Alejandro respondió personalmente al segundo timbrado. Joven Roberto, qué gusto escucharlo. Esperaba su llamada. Me gustaría conversar sobre la oportunidad que mencionó, don Alejandro. Excelente. ¿Puede venir mañana a las 10 de la mañana a mis oficinas? Están en Polanco, en Avenida Presidente Masaryk. Roberto anotó la dirección, sintiéndose ligeramente nervioso. Polanco era una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, muy lejos de su realidad cotidiana en la Narvarte. Ahí estaré, don Alejandro. A la mañana siguiente, un viernes soleado de finales de julio, Roberto cerró el taller temporalmente, colocando un letrero en la puerta que decía: cerrado por asuntos personales, regreso a las 2 de la tarde, algo que raramente hacía porque cada hora cerrada significaba dinero que dejaba de ganar. Se había puesto su mejor ropa, la que reservaba para ocasiones especiales como bodas o bautizos, pantalones de vestir azul marino que había comprado en Liverpool durante una venta especial 2 años atrás, camisa blanca de algodón que Carmen había planchado meticulosamente la noche anterior dejándola impecable, y zapatos negros de piel que solo usaba para ocasiones importantes y que había lustrado durante media hora hasta dejarlos brillantes como espejos. Se peinó cuidadosamente el cabello con gel, se afeitó con especial cuidado para no dejar ni un solo pelo fuera de lugar, y se roció un poco del perfume Polo Blue que Carmen le había regalado en su último cumpleaños. Aún así, viéndose en el espejo de cuerpo completo del baño antes de salir, Roberto se sentía completamente fuera de lugar, inadecuado para reunirse con uno de los empresarios más importantes del sector automotriz en México. Tomó el metro en la estación Chilpancingo de la línea 9, viajando en hora pico apretado contra docenas de otras personas en los vagones abarrotados, transitando de la línea 9 a la línea 1 en Pantitlán y luego a la línea 7 hasta Auditorio, desde donde caminó 20 minutos hacia Polanco. El contraste
contraste entre la Narvarte, con sus calles estrechas llenas de taquerías y pequeños negocios familiares, y Polanco, con sus amplias avenidas arboladas, boutiques de diseñador con nombres imposibles de pronunciar y restaurantes que cobraban en una sola comida lo que él ganaba en una semana de trabajo, era brutal y desmoralizante. Se sentía como un extraterrestre visitando otro planeta donde todo costaba 10 veces más y la gente vestía ropa que probablemente equivalía al presupuesto mensual completo de su familia. Caminó por la avenida Presidente Masaryk, una de las calles comerciales más caras de toda América Latina, según había leído en alguna parte, pasando frente a tiendas Hermès, Louis Vuitton, Cartier y Tiffany, viendo a señoras impecablemente arregladas entrar y salir de las boutiques con bolsas de compras que probablemente contenían artículos que costaban más que su auto, un Chevy Monza 2005 que había comprado usado y que conducía principalmente los fines de semana, porque entre semana el taller quedaba suficientemente cerca de su casa como para ir caminando. El edificio del grupo automotriz Sánchez era una torre moderna de cristal y acero de 20 pisos. Roberto se presentó en la recepción, donde una joven inmaculadamente arreglada lo recibió con cortesía profesional y lo dirigió al piso 18. Las oficinas ejecutivas ocupaban todo el último piso. Don Alejandro lo esperaba en una sala de juntas con vista panorámica a la ciudad. El empresario vestía un traje gris oscuro perfectamente cortado y lo recibió con una sonrisa cálida. Roberto, pase, por favor, siéntese. ¿Gusta un café, agua, algo? Un café estaría bien, gracias, respondió Roberto, tratando de ocultar su nerviosismo. Mientras don Alejandro servía personalmente 2 tazas de café de una cafetera de alta gama, comenzó a hablar. Roberto, déjeme contarle un poco sobre mí. Yo no nací en una familia acomodada. Mi padre era mecánico, igual que usted. Tenía un taller pequeño en la colonia Guerrero, donde yo crecí. Desde niño aprendí el oficio a su lado. Roberto escuchó con creciente interés mientras don Alejandro narraba su historia. Cuando tenía 25 años, logré ahorrar lo suficiente para abrir mi propio taller, un poco más grande que el de mi padre. Trabajé 18 horas diarias durante años. La clave de mi crecimiento fue siempre la calidad del servicio y la honestidad con los clientes. Jamás cobré por trabajos innecesarios. Jamás usé refacciones piratas haciéndolas pasar por originales. Don Alejandro tomó un sorbo de café antes de continuar. Con el tiempo, empecé a especializarme en autos europeos de lujo. En esa época, principios de los 80, había muy pocos mecánicos en México que supieran trabajar con Mercedes-Benz, BMW, Porsche. Me dediqué a aprender todo sobre esas marcas. Viajé a Alemania 3 veces, pagando los cursos de mi bolsillo para certificarme. Mi reputación creció y los clientes con autos de lujo comenzaron a buscarme. Eventualmente, las mismas marcas me buscaron para que me convirtiera en distribuidor autorizado. Así nació el grupo automotriz Sánchez. Roberto asimilaba cada palabra. Era una historia inspiradora de trabajo duro y visión. Hoy tenemos 28 concesionarias en todo México, continuó don Alejandro. Vendemos 10 marcas de lujo: Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche, Lamborghini, Ferrari, Maserati, Jaguar, Land Rover y Bentley. También tenemos 17 talleres especializados. Empleamos a más de 2,000 personas. Roberto, el problema que enfrentamos actualmente es encontrar mecánicos verdaderamente competentes. ¿Sabe cuántos técnicos certificados tengo que pueden diagnosticar y reparar estos autos de alta gama? Muchos, supongo, respondió Roberto. Más de 200 técnicos certificados, confirmó don Alejandro. Pero le voy a decir algo que me preocupa. La mayoría de ellos dependen completamente de las computadoras de diagnóstico. Cuando encuentran un problema que no está en el manual o que la computadora no puede identificar claramente, se quedan estancados. Son técnicos bien entrenados para seguir procedimientos, pero les falta lo que usted tiene: intuición mecánica, capacidad de observación, pensamiento creativo para resolver problemas. Roberto comenzó a entender hacia dónde iba la conversación. Lo que usted hizo con el Lamborghini de mi hijo es exactamente lo que necesito en mi organización. No solo resolvió el problema, sino que lo hizo con recursos limitados, usando experiencia y observación. Además, y esto es igualmente importante, mostró integridad al cobrar solo lo justo. ¿Sabe cuántos mecánicos hubieran aprovechado
cambiado la situación para cobrar miles de pesos por una reparación simple. Don Alejandro se inclinó hacia adelante, su expresión seria. Quiero ofrecerle una posición en mi empresa, Roberto. Gerente técnico de diagnóstico avanzado. Sería responsable de supervisar los casos más complejos en todos nuestros talleres. Cuando los técnicos regulares no puedan resolver algo, usted intervendría. También desarrollaría programas de entrenamiento para mejorar las capacidades de diagnóstico de nuestros equipos. Roberto sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Qué implicaría eso en términos prácticos? Don Alejandro deslizó una carpeta a través de la mesa. Aquí están los detalles completos. Salario base de 60,000 pesos mensuales, prestaciones superiores a las de ley, bonos por desempeño, auto de la empresa para su uso y, lo más importante, acceso a las mejores herramientas, equipos de diagnóstico y capacitación técnica que existen en el mercado. También lo enviaríamos a Italia, Alemania y Japón para certificaciones especializadas, todo pagado por la empresa. Roberto abrió la carpeta con manos ligeramente temblorosas. El salario propuesto era 4 veces lo que ganaba actualmente con su taller. Las prestaciones eran generosas, pero había algo que le preocupaba. Don Alejandro, aprecio mucho esta oferta. Es extraordinaria, pero tengo un taller que he construido durante años. Tengo clientes que dependen de mí. No puedo simplemente abandonarlo. Lo sé, y no espero que lo haga de inmediato, respondió don Alejandro. Tómese 2 semanas para pensarlo. Organice su taller. Busque a alguien que pueda hacerse cargo o traspáselo. La oferta seguirá en pie. Si decide aceptar, también puedo ayudarlo a encontrar un mecánico de confianza para que continúe atendiendo a sus clientes actuales. Roberto salió de las oficinas de Polanco con la cabeza dando vueltas. El trayecto de regreso en metro le pareció surreal. Pasaba de las torres de cristal y las calles impecables de Polanco a las banquetas agrietadas y el tráfico caótico de la Narvarte, y la distancia parecía más que geográfica. Esa noche, Roberto y Carmen se sentaron en la pequeña sala de su departamento de 2 recámaras para discutir la oferta. Roberto, esta es la oportunidad de tu vida, dijo Carmen, tomando las manos de su esposo. 60,000 pesos al mes es más de lo que ganamos los dos juntos actualmente. Podríamos cambiar a los niños a una mejor escuela, ahorrar para una casa propia, dejar de preocuparnos tanto por el dinero. Lo sé, respondió Roberto, pero también significa dejar el taller, dejar de ser mi propio jefe, trabajar para alguien más, aunque sea en mejores condiciones. Carmen sonrió. Roberto, tú nunca has querido ser tu propio jefe por ego. Lo hiciste porque era la única manera de ejercer tu oficio como querías. Pero ahora te están ofreciendo exactamente eso, ejercer tu oficio al más alto nivel, con los mejores recursos. ¿No es eso lo que siempre has querido? Su esposa tenía razón. Roberto había elegido la vida de mecánico independiente, no por amor a la administración o a ser empresario, sino porque amaba la mecánica pura, el desafío de resolver problemas complejos. La oferta de don Alejandro le permitiría hacer precisamente eso, pero a una escala mucho mayor. Durante los siguientes días, Roberto trabajó en organizar su transición. Habló con sus clientes regulares, explicándoles la situación. La mayoría lo felicitó y comprendió su decisión. Algunos expresaron tristeza de perder a su mecánico de confianza, pero reconocieron que era una oportunidad que no podía rechazar. Roberto también habló con Miguel Ángel, un mecánico joven de 28 años que había trabajado con él ocasionalmente como ayudante. Miguel era competente y honesto, aunque le faltaba experiencia con casos complejos. Roberto le ofreció quedarse con el taller, pagando una renta simbólica a cambio de continuar atendiendo a los clientes establecidos. Miguel aceptó entusiasmado. 2 semanas después, Roberto llamó a don Alejandro para confirmar su aceptación. Una semana más tarde, comenzaba su nuevo trabajo en las instalaciones del Grupo Automotriz Sánchez. Los primeros días fueron abrumadores. Roberto fue presentado a los gerentes de cada taller de la red, a los jefes de servicio de las diferentes concesionarias y a decenas de técnicos. Le asignaron una oficina propia, pequeña pero funcional, equipada con computadora, varios monitores para consultar diagramas técnicos y línea directa con todos los talleres. También le proporcionaron una camioneta Ram 1500 del año, equipada con un set completo de herramientas de diagnóstico portátiles de última
última generación. Durante su primer mes, don Alejandro personalmente lo acompañó en visitas a diferentes instalaciones, presentándolo como el nuevo gerente técnico de diagnóstico avanzado. En cada lugar, don Alejandro relataba la historia del Lamborghini, enfatizando cómo Roberto había resuelto en días lo que técnicos certificados no pudieron en semanas. La anécdota se convirtió en algo legendario dentro de la organización. El verdadero desafío comenzó cuando Roberto empezó a recibir los casos complejos que los técnicos regulares de los diferentes talleres de la red no podían resolver. Era exactamente para esto que don Alejandro lo había contratado, para ser el solucionador de últimas instancias, el especialista al que recurrían cuando todo lo demás había fallado. El primer caso verdaderamente importante y significativo llegó apenas en su segunda semana, proveniente de la concesionaria BMW ubicada en Santa Fe, una de las sucursales más grandes y prestigiosas de toda la red del grupo automotriz Sánchez. Se trataba de un BMW Serie 7 modelo del año en curso, un sedán de lujo de más de $1,500,000 de pesos, que presentaba un problema extraño y frustrante de desaceleración errática que los técnicos certificados de la agencia no podían resolver a pesar de múltiples intentos. El auto había estado en servicio 3 veces consecutivas en el lapso de un mes. Habían cambiado el costoso módulo electrónico de control de la transmisión automática de 8 velocidades por uno completamente nuevo directo de Alemania que costó $120,000 pesos. Actualizado todo el software del vehículo con las últimas versiones disponibles directamente del servidor de BMW Múnich. Reemplazado media docena de sensores diferentes que podrían estar relacionados con el problema, pero la falla persistía exactamente igual que al principio, desafiando toda lógica y procedimiento establecido. El cliente, un empresario importante del sector inmobiliario que además era amigo personal de don Alejandro, estaba furioso y amenazaba con devolver el auto y nunca volver a comprar un BMW, lo cual hubiera sido una pérdida significativa de prestigio y dinero para la concesionaria. Roberto llegó al impresionante taller de servicio de la concesionaria BMW en Santa Fe una mañana lluviosa de septiembre. El lugar era espectacular comparado con su modesto taller de la Narvarte. Pisos epóxicos inmaculados que brillaban como espejos, iluminación LED profesional en cada bahía de servicio, elevadores hidráulicos de última generación marca Nussbaum importados de Alemania, equipos de diagnóstico computarizados BMW y CTA conectados directamente a la red satelital de la fábrica en Múnich, herramientas especializadas para cada tarea específica, aire acondicionado manteniendo una temperatura perfecta de 22 grados Celsius. Era el tipo de instalación con la que Roberto siempre había soñado trabajar, pero nunca pensó que tendría acceso. El jefe de servicio, un hombre de unos 40 años llamado ingeniero Ramírez, lo recibió con escepticismo apenas disimulado. Con todo respeto, dijo el ingeniero Ramírez, mis técnicos tienen certificaciones de BMW Alemania. Han trabajado con estos autos durante años. No sé qué podría encontrar usted que ellos no hayan visto. Roberto respondió con calma. No se trata de encontrar algo que no hayan visto, ingeniero. A veces solo se necesita una perspectiva diferente. ¿Puedo revisar el auto? El ingeniero Ramírez lo condujo al vehículo. Roberto pasó 2 horas examinándolo meticulosamente. Revisó el trabajo previo, leyó todos los códigos de error históricos, hizo pruebas de manejo. Los técnicos del taller lo observaban con curiosidad mezclada con duda. Finalmente, Roberto identificó el problema. El sensor de posición del acelerador estaba calibrado incorrectamente. No estaba dañado. Las lecturas técnicas estaban dentro de parámetros aceptables, según el escáner, pero había una desviación mínima que causaba que la computadora interpretara mal la intención del conductor. Era un problema de calibración tan sutil que solo se manifestaba en condiciones específicas de conducción. Roberto recalibró el sensor manualmente usando un procedimiento que no estaba en el manual estándar de servicio, sino en un boletín técnico especializado que había encontrado en foros alemanes de mecánicos BMW. El auto funcionó perfectamente después de eso. El ingeniero Ramírez quedó impresionado. Había leído ese mismo boletín técnico, admitió, pero no pensé que aplicara a este caso porque los valores del sensor
ascensor estaban dentro del rango. Roberto asintió. A veces, los rangos aceptables son muy amplios. Lo importante es entender cómo cada componente afecta al sistema completo. La noticia del éxito se extendió rápidamente por la red de talleres. En los siguientes meses, Roberto atendió docenas de casos complejos. Un Porsche Cayenne con pérdida de potencia misteriosa que resultó ser una fuga de presión en el turbocompresor detectable solo bajo carga específica. Un Ferrari 488 con problema eléctrico que hacía saltar los fusibles aleatoriamente y que finalmente se rastreó a un cable pelado en el arnés principal oculto detrás del tablero. Un Maserati cuatroporte con ruido inexplicable en el tren motriz que provenía de un soporte de motor degradado que solo fallaba a temperatura específica. Cada caso resuelto aumentaba la reputación de Roberto. Los técnicos que inicialmente lo habían visto con escepticismo ahora lo buscaban activamente para consultas. Roberto se ganó el respeto no solo por su capacidad técnica, sino por su disposición a enseñar. Cuando resolvía un problema, siempre se tomaba el tiempo de explicar el proceso de diagnóstico a los técnicos presentes, compartiendo su razonamiento y técnicas. 6 meses después de unirse al grupo automotriz Sánchez, don Alejandro lo llamó a su oficina nuevamente. Roberto, estoy muy satisfecho con tu desempeño, dijo el empresario. Has resuelto casos que estaban costando tiempo y dinero a la empresa, pero más importante, estás elevando el nivel técnico de toda nuestra gente. He recibido reportes excelentes de todos los gerentes. Roberto agradeció el reconocimiento. Es un privilegio trabajar con estos equipos y estos autos, don Alejandro. Cada día aprendo algo nuevo. Me gustaría expandir tu rol, continuó don Alejandro. Quiero que desarrolles un programa de capacitación en diagnóstico avanzado para nuestros técnicos. No solo casos específicos, sino metodología, pensamiento crítico aplicado a la mecánica. ¿Te interesa? Por supuesto que me interesa, respondió Roberto entusiasmado. De hecho, he estado pensando en algo similar. Tengo algunas ideas sobre cómo estructurarlo. Excelente. Tienes carta blanca para diseñarlo. Durante los siguientes 3 meses, Roberto desarrolló un programa de capacitación integral. No se trataba solo de enseñar procedimientos técnicos, sino de desarrollar una mentalidad de diagnóstico. Enseñaba a los técnicos a observar, a escuchar, a cuestionar las suposiciones, a pensar más allá de lo que dice la computadora. El programa incluía casos de estudios reales de los problemas que Roberto había resuelto, análisis de por qué los diagnósticos iniciales habían fallado y cómo el pensamiento creativo había llevado a la solución. También incorporaba sesiones prácticas donde los técnicos trabajaban en problemas simulados, sin depender únicamente de equipos de diagnóstico computarizados. La primera generación del programa graduó a 30 técnicos. La mejora en sus capacidades de diagnóstico fue notable. Los tiempos promedio para resolver casos complejos se redujeron en un 40%. La satisfacción del cliente aumentó significativamente. Don Alejandro estaba tan complacido que decidió hacer el programa obligatorio para todos los técnicos de la red. Un año después de unirse a la empresa, Roberto ya había transformado no solo su propia vida, sino el funcionamiento técnico de toda la organización. Su salario había aumentado a 80,000 pesos mensuales gracias a bonos por desempeño. Carmen había dejado el turno nocturno en el hospital para pasar más tiempo con sus 2 hijos. La familia se había mudado a un departamento más grande en la colonia del Valle. Los niños asistían a una mejor escuela. Habían comenzado a ahorrar para comprar una casa propia. Pero a pesar de todo el éxito profesional y la mejora económica, Roberto nunca olvidó sus orígenes. Mantenía contacto regular con Miguel Ángel, quien manejaba su antiguo taller en la Narvarte. Ocasionalmente, en sus días libres, Roberto visitaba el taller y ayudaba con algún caso difícil, más por amor al oficio que por necesidad. Fue durante una de esas visitas, un sábado de marzo, cuando Roberto conoció a Héctor. Héctor Morales tenía 22 años y acababa de llegar a la Ciudad de México desde Oaxaca. Era delgado, de estatura baja, con manos ya callosas a pesar de su juventud. Había estudiado mecánica en un Conalec de su pueblo y soñaba con trabajar con autos de lujo, pero sin experiencia práctica en la capital y sin contactos, no encontraba oportunidades. Miguel lo había contratado como ayudante por el salario mínimo, más por compasión que por necesidad real. Roberto observó a Héctor
durante la tarde. El joven trabajaba con dedicación, haciendo preguntas inteligentes, mostrando curiosidad genuina por entender no solo cómo hacer las cosas, sino por qué se hacían de esa manera. Le recordó a sí mismo 2 décadas atrás. «Héctor, ¿te gustaría trabajar con autos europeos de alta gama?», preguntó Roberto al final del día. Los ojos de Héctor se iluminaron. «Sería mi sueño, señor Roberto. Pero ni siquiera sé por dónde empezar. No tengo experiencia con esos autos». Roberto sonrió. «Yo tampoco la tenía hasta hace un año. Lo que importa es la actitud y las ganas de aprender». El lunes siguiente, Roberto habló con don Alejandro sobre Héctor. Le explicó que había visto potencial en el joven, la misma chispa que Roberto debe haber mostrado cuando don Alejandro lo conoció. El empresario escuchó atentamente. «¿Estás seguro de su carácter y ética de trabajo?», preguntó don Alejandro. «Tan seguro como usted lo estuvo de mí cuando me ofreció esta oportunidad», respondió Roberto. Don Alejandro sonrió. «Está bien, tráelo. Puede empezar en el programa de capacitación. Si cumple tus expectativas, lo contratamos formalmente después de completar el entrenamiento». Héctor no podía creer su suerte cuando Roberto le dio la noticia. Con lágrimas en los ojos, agradeció la oportunidad, prometiendo que no decepcionaría la confianza depositada en él. Durante los siguientes 6 meses, Roberto personalmente supervisó el entrenamiento de Héctor. El joven oaxaqueño demostró ser un estudiante excepcional, absorbiendo conocimientos como esponja, trabajando horas extra voluntariamente para practicar, haciendo preguntas que revelaban pensamiento analítico profundo. Al finalizar el programa, Héctor fue uno de los 3 mejores estudiantes de su generación. Don Alejandro, impresionado por los reportes, lo contrató como técnico junior en la concesionaria Mercedes-Benz de Insurgentes, con un salario de 20,000 pesos mensuales, una fortuna comparada con lo que ganaba como ayudante. La historia de Héctor se convirtió en otra leyenda dentro de la organización. El joven de pueblo que había llegado a la capital sin nada y ahora trabajaba con los autos más lujosos del mundo. Roberto sintió una satisfacción profunda al ver a Héctor progresar. Comprendió entonces lo que don Alejandro debió haber sentido al darle su oportunidad. El ciclo continuaba. 2 años después de su ingreso al grupo automotriz Sánchez, Roberto era reconocido como una de las figuras clave de la organización. Su programa de capacitación había formado a más de 200 técnicos. Los índices de satisfacción del cliente en servicios complejos habían aumentado dramáticamente. La empresa ahora era conocida no solo por vender autos de lujo, sino por tener el mejor servicio técnico especializado del país. Don Alejandro, que ya tenía 67 años, comenzó a hablar de sucesión. Su hijo Eduardo, que dirigía las operaciones comerciales, sería el próximo presidente. Pero don Alejandro quería asegurarse de que la cultura técnica de excelencia que había construido permaneciera intacta. Una tarde de viernes, don Alejandro invitó a Roberto a cenar en su casa de las Lomas. Era una residencia impresionante, pero don Alejandro mantenía un estilo de vida sorprendentemente modesto para alguien de su riqueza. La cena fue sencilla, preparada por la señora Sánchez, esposa de don Alejandro por 40 años. Después de la cena, los 2 hombres se sentaron en el estudio de don Alejandro, rodeados de libros sobre administración, ingeniería automotriz e historia empresarial. «Roberto, quiero contarte algo», comenzó don Alejandro. «Cuando conocí a tu familia el año pasado en la posada de la empresa, me recordaste tanto a mí mismo hace 40 años. Un mecánico trabajador, con esposa luchadora, hijos pequeños, soñando con un futuro mejor, pero sin olvidar de dónde viene. Esa es la esencia de lo que construí en esta empresa». Roberto escuchó en silencio. Intuyen que don Alejandro tenía algo importante que decir. «He estado pensando en el futuro de la organización», continuó el empresario. «Eduardo es excelente con los números, con las estrategias comerciales, con expandir el negocio, pero le falta lo que tú y yo tenemos: la pasión por la mecánica, el respeto por el oficio, la comprensión de que esta industria se trata fundamentalmente de resolver problemas de las personas, no solo de vender productos. Quiero crear una nueva posición en la empresa, director de excelencia técnica. Sería parte del equipo directivo, con autoridad sobre todos los aspectos técnicos de la organización: entrenamiento, estándares de servicio, certificaciones, investigación y desarrollo. Y quiero que tú ocupes esa posición
expresión. Roberto quedó atónito. Director, don Alejandro, yo soy mecánico. No tengo educación universitaria, no tengo título de ingeniero. Por eso mismo, respondió don Alejandro, necesito a alguien que entienda el trabajo desde la base, que haya ensuciado las manos, que sepa lo que es enfrentarse a un problema sin tener todas las respuestas en un manual. Los ingenieros son importantes, pero esta posición requiere algo diferente. Requiere experiencia real, juicio basado en años de práctica y la humildad para seguir aprendiendo. Tú tienes todo eso. El salario sería de 120,000 pesos mensuales, más participación en utilidades. Tendrías un equipo de 15 personas trabajando contigo. Reportarías directamente a Eduardo y a mí. Roberto necesitó varios días para procesar la oferta. Hablar con Carmen, quien como siempre fue su voz de razón y aliento. Discutir las implicaciones, los desafíos, las oportunidades. Finalmente, aceptó. Su nombramiento como director de excelencia técnica fue anunciado en una junta general de la empresa. Muchos empleados que habían trabajado con Roberto celebraron la noticia. Algunos gerentes más antiguos, con títulos universitarios y maestrías, mostraron cierto resquemor ante el ascenso meteórico de un mecánico sin educación formal superior. Pero los resultados de Roberto pronto silenciaron cualquier crítica. En su nuevo rol, Roberto implementó estándares técnicos aún más rigurosos. Estableció alianzas con fabricantes para traer entrenamiento de primer nivel directamente de Europa y Japón, y desarrolló un sistema de mentoría donde mecánicos experimentados guiaban a nuevos talentos. También instituyó una política controvertida pero efectiva. Cualquier técnico, sin importar su nivel de certificación, que resolviera un caso complejo usando pensamiento innovador, recibía un bono y reconocimiento público. Esto creó una cultura de creatividad y excelencia que permeó toda la organización. 5 años después de aquel día, cuando un Lamborghini verde oliva llegó tosiendo a su modesto taller en la Narvarte, Roberto Castillo se encontraba en su oficina en el piso 18 del edificio del Grupo Automotriz Sánchez. Desde su ventana podía ver toda la Ciudad de México extendiéndose hacia el horizonte. Su vida había cambiado de maneras que nunca imaginó posibles. Ganaba más de lo que había soñado. Vivía en una casa propia en Coyoacán que habían comprado el año anterior. Sus hijos asistían a una de las mejores escuelas privadas de la ciudad y tenía un equipo de profesionales talentosos trabajando bajo su dirección. Pero lo que más satisfacción le daba no era el éxito material, era el impacto que había logrado en la vida de otros. Héctor, el joven de Oaxaca, ahora era técnico senior y estaba siendo considerado para supervisor. Había ayudado a otros 6 jóvenes de circunstancias humildes a ingresar a la empresa, todos destacándose en sus roles. El programa de capacitación que creó había formado a más de 500 técnicos, elevando el estándar de servicio en toda la industria automotriz de lujo en México. Algunas otras empresas competidoras habían empezado a copiar sus métodos. Roberto reflexionaba a menudo sobre la cadena de eventos que lo había llevado hasta allí. Todo comenzó con una simple decisión: aceptar el desafío de revisar un auto que estaba fuera de su liga habitual, no por dinero, sino por el reto técnico y por ayudar a alguien en apuros. Esa decisión, basada en pasión por su oficio y en valores de servicio, había abierto puertas que nunca supo que existían. Don Alejandro, ahora retirado oficialmente pero aún visitando las oficinas regularmente como asesor, a menudo conversaba con Roberto sobre filosofía empresarial y de vida. En una de esas conversaciones, el empresario retirado le confió algo a Roberto. ¿Sabes por qué realmente te di la oportunidad?, preguntó don Alejandro. Fue por tu integridad al cobrar solo 500 pesos por el Lamborghini. Cualquiera en tu posición, luchando económicamente con un taller modesto, habría aprovechado para cobrar miles. Pero tú cobraste lo justo. Eso me dijo que eras una persona con principios sólidos, y esas personas son más valiosas que cualquier certificación técnica. Roberto asintió, comprendiendo la lección más profunda. La competencia técnica te abre puertas, reflexionó Roberto en voz alta, pero la integridad determina qué tan lejos llegas una vez que esas puertas se abren. Exactamente, confirmó don Alejandro. Y esa es la lección que quiero que transmitas a cada persona que pasa por nuestros programas de capacitación. Estamos formando
no solo mecánicos competentes, sino profesionales íntegros. Una tarde de sábado, 6 años después de aquel primer encuentro con el Lamborghini, Roberto decidió visitar su antiguo taller en la Narvarte. Miguel Ángel lo manejaba exitosamente, había expandido el negocio y contratado a 2 ayudantes más. El barrio no había cambiado mucho, las mismas calles, el mismo ritmo de vida. Roberto sintió nostalgia al caminar por la banqueta donde había pasado tantos años trabajando. Se detuvo frente al local, ahora con un letrero nuevo que decía Taller Mecánico Castillo Ramírez, honrando tanto el nombre original de Roberto como el de Miguel. Un Tsuru viejo estaba en el elevador, exactamente el tipo de auto que Roberto solía reparar diariamente. Miguel salió al escuchar el motor de la camioneta de Roberto. Los 2 hombres se abrazaron con el afecto de hermanos. Roberto, qué gusto verte, dijo Miguel. Ya casi no vienes por acá. Lo sé, he estado muy ocupado, respondió Roberto, pero nunca olvido este lugar. Aquí empezó todo. Caminaron juntos por el taller. Roberto notó que Miguel había mantenido el espacio organizado y limpio, tal como a él le gustaba. Las herramientas estaban en su lugar, los manuales técnicos ordenados en los estantes. Miguel había agregado algunos equipos nuevos, un elevador más moderno, un escáner de diagnóstico más avanzado, pero la esencia del taller permanecía igual. Oye, Miguel, ¿te acuerdas del Lamborghini que estuvo aquí hace años?, preguntó Roberto. Miguel rió. ¿Cómo olvidarlo? Ese auto cambió tu vida completamente. Roberto asintió pensativamente. Cambió mi vida, pero también me enseñó algo importante. A veces, las oportunidades más grandes vienen disfrazadas de problemas complicados. Si hubiera rechazado ese desafío por miedo o por pensar que estaba fuera de mi alcance, nunca habría conocido a don Alejandro. Mientras conversaban, un auto se detuvo frente al taller. Era un BMW Serie 5, modelo reciente, con sonido irregular del motor. Del auto descendió una mujer joven, de unos 30 años, vestida con ropa sencilla, con expresión preocupada. Disculpen, dijo la mujer acercándose. Mi auto está haciendo un ruido extraño y la luz del motor se prendió. ¿Podrían revisarlo? Miguel estaba a punto de responder cuando Roberto se adelantó. Claro que sí, señorita. Déjeme escucharlo. Roberto se acercó al BMW y pidió a la mujer que acelerara el motor. Escuchó atentamente el sonido, ese hábito que nunca había perdido de diagnosticar con el oído. Había un cascabeleo característico que reconoció inmediatamente. Es el tensor de la cadena de distribución, le dijo a la mujer. Está empezando a fallar. No es una emergencia inmediata, pero debe atenderse pronto para evitar daño mayor al motor. ¿Cuánto costaría repararlo?, preguntó la mujer con preocupación evidente en su voz. Miguel intervino. La refacción original cuesta como 4,000 pesos, más la mano de obra serían unos 6,000 en total. La mujer palideció visiblemente. No tengo esa cantidad ahora mismo. Podría ser algo temporal, que me permita usarlo unas semanas más, hasta que junte el dinero. Roberto pensó por un momento. Puede seguir usando el auto con precaución por ahora, pero realmente no debería demorarse mucho. Este tipo de falla puede empeorar rápidamente. La mujer asintió con resignación. Veré qué puedo hacer. Gracias por su honestidad. Cuando la mujer se alejaba hacia su auto, Roberto la detuvo. Espere, señorita, ¿en qué trabaja usted? Soy maestra de primaria en una escuela pública de Iztapalapa, respondió ella. El auto es de mi mamá. Ella está enferma y yo lo uso para llevarla a sus citas médicas. No puedo dejarlo sin funcionar, pero tampoco tengo el dinero en este momento. Roberto miró a Miguel, quien asintió comprendiendo lo que su antiguo jefe estaba pensando. Haga una cosa, dijo Roberto a la mujer. Tráigame el auto el próximo sábado temprano. Yo personalmente le haré la reparación. Solo págame el costo de la refacción, unos 4,000 pesos. La mano de obra no le cobro nada. La mujer lo miró incrédula. ¿Por qué haría eso por mí? Porque alguien una vez hizo algo similar por mí, respondió Roberto simplemente. Y porque las maestras que cuidan de nuestros niños merecen que alguien cuide de ellas también. La mujer tuvo lágrimas en los ojos. No sé cómo agradecerle, señor. Nada más venga el sábado, dijo Roberto, y cuando pueda, ayude a alguien más que lo necesite. Así es como funciona. Después de que la mujer se fue, Miguel sonrió a Roberto. Sigues siendo el mismo, Roberto. A pesar de todo el éxito, no has cambiado. Roberto reflexionó sobre esas palabras. El éxito te puede cambiar para bien o para mal, Miguel. Don Alejandro me enseñó que el verdadero éxito no está en cuanto
cuánto acumulas, sino en cuánto compartes. No solo dinero, sino conocimiento, oportunidades, esperanza. Esa noche, mientras Roberto conducía de regreso a su casa en Coyoacán, pensó en el círculo completo que su vida había trazado, de mecánico en un taller modesto a ejecutivo de una corporación importante, pero sin olvidar nunca de dónde venía ni por qué amaba su oficio. Pensó en don Alejandro, quien le había dado la oportunidad cuando nadie más la habría dado. Pensó en Héctor y los otros jóvenes que había ayudado a entrar en la industria. Pensó en la maestra que acababa de conocer, a quien ayudaría el próximo sábado. Todos eran parte de una cadena de generosidad y oportunidades que se extendía hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. Al llegar a casa, encontró a Carmen preparando la cena mientras sus hijos hacían tarea en la mesa del comedor. Su hija mayor, Daniela, de 12 años, estaba luchando con un problema de física. Roberto se sentó a su lado. «¿Qué pasa, mi amor?», preguntó. «Es que no entiendo cómo resolver este problema, papá», respondió Daniela frustrada. «He intentado varias formas y ninguna funciona». Roberto sonrió. «Déjame contarte algo que aprendí reparando autos. Cuando un problema parece imposible de resolver por los caminos obvios, tienes que buscar lo que nadie más está viendo. No te concentres en lo que el problema parece ser. Piensa en qué más podría estar causándolo». Padre e hija trabajaron juntos en el problema durante 20 minutos, hasta que Daniela finalmente tuvo un momento de claridad y encontró la solución. Sus ojos se iluminaron con comprensión. «Ya entendí, papá. Tenía que verlo desde otro ángulo». «Exactamente», dijo Roberto. «Esa es una lección que te servirá no solo en física, sino en todo en la vida». Roberto se recostó en su silla, observando a sus hijos estudiar, a su esposa preparar la cena, el hogar cálido que habían construido juntos. Todo había comenzado con un Lamborghini verde oliva que nadie más pudo reparar, con la decisión de no rendirse ante un desafío difícil, con la integridad de cobrar solo lo justo por un trabajo bien hecho. Esas elecciones simples, basadas en valores fundamentales de trabajo duro, honestidad y pasión por el oficio, habían desencadenado una transformación completa de su vida. Y ahora, años después, Roberto comprendía que su verdadero propósito no era solo reparar autos o dirigir equipos técnicos, era perpetuar un ciclo de oportunidades, ayudar a otros a descubrir su potencial, demostrar que el talento y la integridad siempre encuentran recompensa, aunque a veces llegue de las formas más inesperadas. El mecánico que una vez reparó un Lamborghini por 500 pesos había aprendido que las inversiones más valiosas no se miden en dinero, sino en las vidas que tocas y las oportunidades que creas para otros. Y esa era una lección que valía más que cualquier salario, más que cualquier título, más que cualquier posición. Era la lección que don Alejandro le había enseñado, que él había transmitido a Héctor y que continuaría compartiendo con cada persona que cruzara su camino. Porque así es como se construye algo que trasciende el éxito individual. Así es como se crea un legado verdadero. Si llegaste hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Deja un like para que podamos continuar compartiendo más historias como esta.